Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a nuestra primera clase de Sistemas de Base de Datos 1. Mi nombre es José Gutiérrez y en el día de hoy estaremos viendo la unidad número 1, que es la introducción a las bases de datos. No sin antes conocer primeramente los objetivos generales de la materia en sí. Como primer objetivo vamos a tener que estudiar los principios básicos de las tecnologías de bases de datos. Vamos a estar analizando los diversos conceptos existentes en las bases de datos. Estaremos identificando las características de los lenguajes de consulta de datos. Aprenderemos a distinguir los diferentes sistemas de gestión de base de datos bajo la filosofía de software privativo y software libre. Y por último vamos a aplicar las herramientas y funciones de un sistema manejador de base de datos. Ahora bien, las bases de datos son un elemento fundamental en el entorno informático y hoy en día prácticamente en todos los campos. Su propósito general es gestionar tantos datos cuanto sea necesario en toda disciplina o área de aplicación. Esto quiere decir que las bases de datos pueden ser aplicadas en cualquier campo en que se requiera analizar o almacenar datos. Ahora, ¿qué es una base de datos? No es más que un conjunto de estructuras y almacenamiento de forma sistemática con el objetivo de facilitar su posterior uso de información. Es decir, que todos estos datos están estructurados y almacenados en un ambiente en el que puede ser manejado y posteriormente facilitar su posterior uso. Existen distintos tipos de bases de datos, en las cuales tenemos las relacionales como MySQL, SQL Server y Oracle. Utilizan el método relacional y siempre es mejor usarla cuando todos los datos son consistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que las bases de datos relacionales son mejor utilizarlas cuando ya se tienen los datos que vamos a estar analizando y ya sabemos hacia dónde queremos proyectar la idea. Luego están las bases de datos no relacionales como MongoDB y Redis, que son más flexibles en cuanto a consistencia de datos y se han convertido en una opción que intenta solucionar las limitaciones que tiene el modelo relacional. Es decir, que cuando no tenemos los datos claros, podemos utilizar el modelo no relacional para almacenar los datos. Y por último tenemos las bases de datos no tradicionales, que son aquellas que contienen la información cartográfica. Esto quiere decir que es una información que no está almacenada de manera sistemática, es decir, que no tiene un orden. Con un ejemplo, vendrían siendo las páginas de venta de artículos como Mercado Libre. Ahora tenemos lo que son los sistemas manejadores de base de datos o sistemas gestores de base de datos, que es una colección de software muy específico cuya función es servir de interfaz entre la base de datos y el usuario y las distintas aplicaciones utilizadas en estos mismos. Los lenguajes más utilizados en un sistema gestor de base de datos son DML, SQL, DDL y DCL. El DML significa Data Manipulation Language o lenguaje de manipulación de datos. El SQL es Structured Query Language o lenguaje de estructura de consultas. El DDL significa Data Definition Language o lenguaje de definición de datos. Y por último tenemos el DCL, que es Data Control Language, que significa lenguaje de control de datos. Este último es el utilizado por los programadores o los manejadores de la base de datos, ya que tienen un control total de la base de datos. Luego tenemos lo que es el software libre y el software privativo. Dentro de los software libres tenemos ejemplos como MySQL, MariaDB, SQLite y PostgreSQL. Y dentro de los software privativos tenemos SQL Server, Oracle, MongoDB y Redis. Siempre es mejor utilizar para proyectos que vamos a estar en práctica los software de gestores libres. Es cierto que si queremos utilizarla para comercio tendremos que pagar una comisión y las empresas privadas suelen utilizar SQL Server, Oracle, MongoDB y Redis, ya que son las bases de datos que nos liberan o nos ofrecen todas las posibles funciones del sistema manejador de base de datos. Dentro de las ventajas tenemos mayor independencia, mayor disponibilidad y mayor seguridad al utilizar una base de datos. También tenemos menor de redundancia, mayor eficiencia en la captura, codificación y entrada de datos y mayor coherencia. Entonces,
Esto ha sido todo por esta clase. Esperemos vernos en la clase que viene. De nuevo un saludo, mi nombre es José Gutiérrez y nos vemos en la próxima clase.